Buenos días, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Noé, como ya saben, y estoy tan emocionado por el tema del que vamos a hablar hoy. Me encanta. Vamos a hablar de cuáles son los fundamentos de nuestra fe, de dónde está nuestra identidad anclada, cosas que a veces olvidamos y qué significa realmente ser un cristiano, de qué va todo esto en su esencia. Y vamos a nuestro texto. Esto es lo más importante de las cosas que vamos a hacer hoy, leer la palabra del Señor, así que acompáñame allí a Romanos capítulo 3 y vamos a leer uno de los grandes textos, un texto clásico, gigantesco. Eh, Cada palabra en este texto está medida con lupa y vamos a disfrutarlo y a reflexionar en él esta mañana. Romanos 3, versículo 22, dice así: Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para demostrar así su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Me encanta. Mi título hoy es Perdidos y sin brújula. Hace, no sé, 10 o 15 años me encontraba en un momento de estar muy seco espiritualmente y era muy consciente de ello. Llevaba tiempo arrastrando esta situación y estaba incómodo porque era consciente de ello y no quería estar así. Quería sentirme conectado con Dios, sentir que estaba dando fruto. También se entremezclan cuando sentimos que estamos mal, pues sentimientos de culpa y frustración, muchas cosas pasando, ¿no? Y recuerdo que estaba como loco, no sabía realmente cómo salir de ese ciclo en el que había entrado. Y aproveché un día de fiesta que había y planifiqué perderme ese día de fiesta a solas, ir a algún lugar en la creación que me gustara y dedicarme a estar con Dios, a leer la palabra, a poder orar con tranquilidad. Así que cogí mi coche, me fui a los pinares preciosos que tenemos en nuestras islas, en Gran Canaria. Llegué a aquel pinar donde no hay nadie, aparqué el coche en un mirador y comencé a caminar entre los pinos con toda mi expectativa de tener un día extraordinario con Dios. ¿Y saben qué pasó? Que me perdí. Que cuando me di cuenta no sabía dónde estaba y pasé muchísimo tiempo con mucha angustia intentando encontrarme. No sabía hacia dónde caminar, no sabía ya dónde había dejado el coche, estaba muy angustiado. Al final vi una montaña muy alta, pues fui hasta allí a ver si conseguía ver y ubicarme. Después de mucho tiempo medio me ubiqué, terminé llegando al coche, pero estaba ya tan desgastado emocionalmente, físicamente, de estar caminando, que decía, pero ¿qué está pasando? Si había apartado este día, un día de fiesta para hacer esto y me pierdo en el bosque. Ahora estoy frustrado, enfadado, no hay solución para esto. Estaba perdido y sin brújula. Y a veces en nuestra vida espiritual nos pasa también. A veces tenemos algo muy claro. Cuando nos bautizamos y nos preguntan, Olesia, ¿por qué te bautizas? Pues solemos tener algunas proposiciones, algunas frases muy claras acerca de los porqués. Pero puede pasar el tiempo y que eso se difumine un poco. Entramos en rutinas de iglesia, en rutinas en nuestra propia vida, comenzamos a filosofar con la Biblia de ciertas maneras. eh, la rutina de nuestra iglesia, de las actividades, de los compromisos, del ministerio, comienza a darle forma a nuestra identidad en vez de aquello que debería darle forma a nuestra identidad. Y podemos encontrarnos perdidos y sin brújula, como yo aquel día que esperaba tener un gran día y todo se chafó al final. Y esto es un peligro. Y por eso quiero que vengamos hoy a este texto increíble, a recordar quiénes somos,
a recordar dónde está nuestra identidad como cristianos y qué significa e implica realmente seguir a Jesús. Ese es mi deseo hoy, explorar este texto y traer recuerdo acerca de qué significa seguir a Jesús. Y me encanta cada versículo de este texto, o sea, es tan profundo, como digo, estás leyéndolo y si quieres pararte a pensar en qué significa, casi tienes que pararte en cada palabra, en cada artículo, está muy medido todo, hay muchísimo contenido en unos pocos versículos. Y el versículo 23 es un clásico de la fe, a lo mejor no lo has escuchado antes, pero si llevas algunos años en la fe es un clásico, ¿no? Y en nuestra querida Reina Valera, en el lenguaje de esta Biblia que viene desde la Reforma, dice así, el 22 termina, no hay diferencia. Y el 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es un versículo tan grueso, tan profundo, suena tan teológico, o sea, que nos perdemos un poco, ¿no? ¿En qué significa? O al menos en qué significa para mi corazón. Así que la primera pregunta que podemos hacernos, porque no queremos solamente entender un texto e interpretarlo bien, queremos interpretar nuestro corazón desde el texto y ver qué implicaciones tiene el texto para nuestra vida. Entonces podemos preguntarnos cómo aplica esto a mi corazón hoy, ahora, la realidad de que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo aplica a la oscuridad con la que todavía luchamos, a los desafíos que encontramos en nuestra vida, las dificultades que encontramos en nuestro propio carácter, cuando nos relacionamos con nuestra familia, cuando hay situaciones complicadas que enfrentar? O leemos este texto y vienen a nuestra mente otras personas, porque esto es típico, ¿no? Por cuanto todos pecaron, sí, ya lo sé. Y empieza, no, mira aquel su carácter, y mira el otro lo que me dijo, y mira este se bautizó hace 15 años y sigue con esas formas, y mire, no hay quien no tiene remedio y tal, y nos perdemos pensando en los demás. Somos tan ciegos, y hablo en primera persona, somos tan ciegos a nuestra propia oscuridad, a cómo nosotros defraudamos a otras personas, que los vemos a todos, quizás se nos acaba el tiempo porque vemos tantas cosas que nos olvidamos de explorar nuestro propio corazón y ser conscientes de nuestros propios fallos. Normalmente a los padres tienen un defecto con sus hijos, que es que solo ven virtud en ellos, ¿no? Le llama al profesor, mi hijo hizo tal cosa, imposible, mi hijo nunca haría eso, porque tienes a tus hijos, tienes una concepción totalmente subjetiva de tus hijos. No ves los monstruos que pueden ser. Eso es con tus hijos. Ya con tu propio corazón nos perdemos. Creemos que somos mucho más de lo que realmente somos. Y textos como estos son como una gran piedra que vienen a romper todos esos argumentos que tenemos, ¿no? Son palabras grandes. Yo en mis 20 era un chico espiritual. La verdad era un chico espiritual. Dios me dio ese corazón y me encantaba estar leyendo la Biblia, me encantaba quedar con otros jóvenes para orar, me encantaba, o sea, encontré en Dios un Padre que me amaba, encontré amor incondicional, propósito, sentido y no quería otra cosa. Y todos mis primeros años, en mis 20, comenzando ministerios en la iglesia, empujando cosas, deseaba comerme el mundo, hablándole a todo el mundo del Señor, invitando a todos a las reuniones y así eran mis 20, ¿no? Pero mi corazón no estaba tan en ese punto. A veces estábamos en la iglesia y la iglesia de la que vengo son 300 personas y yo miraba a las personas y decía, esta gente está en proceso, no tiene las cosas claras, no empuja, no se compromete y mira aquel y el otro. Ninguno es como yo. Al final decía, digo, yo miro mi corazón y yo estoy al 100%. Yo creo que Dios me estaría parando casi. O sea, no soy perfecto porque la Biblia dice que no lo soy, así que no puedo serlo al final, pero estoy casi, o sea, estoy a puntito, ¿no? Esa era mi concepción de mí mismo en mis 20. Y he tenido que pasar muchos años, la vida ha tenido que ponerme a prueba, y hoy más que nunca, y es algo en lo que siempre, si estás madurando en la fe, estás creciendo en tu concepción acerca de tu propia oscuridad y cómo todavía necesitas la gracia de Dios para seguir adelante. Y hoy en día veo tantos fallos en mi carácter, en mis decisiones, en cómo respondo emocionalmente a las circunstancias. Estoy todo el día frustrado porque aún queda tanto por hacer, aunque al mismo tiempo me siento seguro, porque sé que Dios me ama, no por mi proceso,
Dios me ama porque Jesús cumplió todo y eso es inamovible y tengo su amor y su abrazo para siempre, ambas realidades, ¿no? Pero en mis 20 recuerdo esto, y a veces nos pasa, ¿no? Que nos cuesta tanto ver nuestras deficiencias, nuestro pecado, como llama la Biblia, nuestro déficit, y vemos a los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos. Entonces, quizás nos ayuda a pensar en algunos aspectos prácticos, por ejemplo, en tus reacciones hacia otros. Y no hablamos de cuando te dan un regalo, o por ejemplo conmigo, que estáis todo el tiempo ahora halagándome, estamos en la luna de miel, ya se cansarán, tranquilos, eso es el primer año, ya se cansarán de mí. Pero cuando alguien te ataca o te hace una broma, esa entre broma y broma la verdad asoma, que tú sabes que es una crítica oculta, ¿cómo reaccionas a estas cosas? ¿Cómo tu corazón comienza a moverse, a reaccionar a estas cosas? ¿Cómo tus emociones reaccionan a estas cosas? ¿Cómo usas las palabras? A veces también somos expertos en usar las bromas para, para decir ciertas cosas, ¿no? Alguien llega, mira, tal, no sé qué, dices algo entre broma y broma, ¡plan! Lanzas el comentario. Ese dicho es enorme. Entre broma y broma la verdad asoma y tenemos que dejar esas bromas atrás. Y si queremos decir algo con amor, decirlo, pero lo hacemos. O hacemos daño literalmente con las palabras. A veces lo hacemos, o a veces lo pensamos, pero no tenemos el valor pero lo reventaríamos con un comentario, con una palabra, ¿no? Malos deseos en nuestro corazón. No sé si tú luchas con la avaricia, la ira, la impureza, tantas cosas de las que podíamos hablar con las que luchamos. La falta de generosidad, la falta de generosidad en la iglesia, la falta de generosidad con nuestra mujer, con nuestro marido en cuanto a el tiempo que le damos, la falta de generosidad con las personas más débiles. Nos encanta abrazar nuestras cosas y quedarnos con nuestras cosas, yo el primero, ¿no? Tantas cosas, la falta de compasión hacia otros, podría seguir, ¿no? Tantas cosas que no llegamos. Quizá no somos todo lo malo que podríamos ser, ¿vale? Porque podríamos ser mucho más malos, pero no somos esa persona ideal, como los superhéroes de las películas que todo el tiempo viven abnegadamente para hacer más felices a los demás, para salvar al mundo. Las personas los critican y responden con toda madurez, entendiendo que las personas están en un proceso altruistas al 100%. No somos así. No somos así. Eso significa que todos han pecado, estamos rotos. En unos la maldad es mucho más evidente y la oscuridad es mucho más evidente. Cada cual tiene su pasado y su historia también. Pero, Romanos 3:23, todos hemos pecado. En todos hay cierta oscuridad. Y esto genera un dilema súper fuerte. Y el dilema es que si nosotros estamos rotos y Dios es santo, dice Juan, el apóstol Juan en primera de Juan, Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Entonces, el dilema es que si en nosotros hay oscuridad, no podemos estar con un Dios bueno. Es imposible, es una posibilidad imposible. Por eso es un dilema. Y la otra realidad es que el texto, este gran texto, el versículo 23, no solo dice que estamos lejos de Dios. Hay un lenguaje también de los 60, ¿no? Pero un lenguaje alto, un lenguaje teológico muy profundo. Dice privados, dice la nueva versión internacional, que es la que siempre uso yo. Privados no solo de Dios, dice de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? A veces la gloria de Dios es un concepto tan alto que es complicado y creo que no hay palabras suficientes para explicarlo, ¿no? Pero si quisiéramos rebajarlo mucho, diríamos que Dios es virtud completa. Todo lo que Dios es virtud, es luz. Todo su carácter está perfectamente balanceado y funciona. Si Dios viniera aquí en la persona físicamente, no tapado como Jesús, porque sabemos que en Jesús la gloria estaba tapada, si Dios viniera aquí y lo viéramos, es virtud pura, sería atractivo, estaríamos siguiéndolo toda la vida, porque todo en él es virtud, es vida, es luz, es todo lo que deseamos, es Dios. Y dice el texto que estamos privados de eso, y eso es, la gloria de Dios es la hermosura multiforme de todo lo que Dios es lo que queremos decir cuando decimos la gloria de Dios. Y nos perdemos la gloria de Dios. Entonces, no solamente estamos separados de Dios porque eres luz y en nosotros más o menos hay oscuridad, sino que nos perdemos la gloria de Dios. Si hoy en algún lugar del mundo florece una flor, es porque Dios es vida. Si mañana hay un bonito amanecer en algún lugar, es porque Dios es vida. Si hay algo digno de virtud
si hay algo digno de admirar, es porque Dios es Dios. Y en nuestros pecados nos perdemos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Insatisfacción eterna, sin acceso a su luz, sin acceso a la vida, sin acceso a todo lo que nuestros corazones anhelan. Esto es un dilema increíble. Estas palabras son de las más terribles que hay en la Escritura. Este versículo. Si fuera el único versículo de la Escritura, sería un desastre. Privados de la gloria de Dios. Pero el versículo 24, mira tu Biblia un momento. Gracias a Dios comienza con un pero. Estamos separados de Dios. En todos nosotros la oscuridad se desarrolla de alguna manera. Eres mucho más malo, soy mucho más malo de lo que pienso. Hago más daño a las personas, a mí mismo de lo que pienso. Pero, el versículo 24 comienza con un pero. Ese pero ya trae esperanza. Y vamos a ver las realidades a partir del versículo 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la... es que hay tanto contenido en cada palabra aquí, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Gracias, Señor, por este pero. Este pero es extraordinario, es un cisma, debería haber un terremoto aquí ahora mismo con este pero, en esta situación tan catastrófica, lejos de Dios y lejos de todo lo que deseamos, porque aunque no lo sepamos, todo lo que deseamos está en Dios. El cielo, como llamamos a la nueva tierra, el lugar donde estaremos con el Señor, que no son nubes y arpas, sino es un lugar. El cielo es cielo y es virtud solo por una cosa, porque Dios está allí. Solo por eso. Si Dios no estuviera allí sería terrible, porque Dios es todo. La vida fluye de Él, todo lo que necesitamos fluye de Él. Este pero por eso es increíble. Y dice, por gracia. Y mira la redundancia, dice, por gracia son justificados gratuitamente. Gracia es una palabra también súper grande, ¿no? Y si queremos simplificarlo mucho, es la expresión más loca del amor de Dios. Es su gracia. Es cuando te mira, y a lo mejor mereces todo lo contrario, ni lo tiene en cuenta, te mira y te da. Sin ver si lo mereces o no, sin ver si mereces justo lo contrario, si mereces condenación eterna. Te mira y te da gratuitamente. Dice, por gracia, gratuitamente, el énfasis, y dice justificados. Es una palabrota teológica grandísima, ¿no? Pero en términos sencillos es que Dios te declara justo. Dice ahí, por la redención que Cristo Jesús efectuó, por la fe en Jesús, vienes con toda esta maldad, todo este problema cósmico de que estamos separados de Dios para siempre. Dios es luz, nosotros oscuridad, pero tú vienes con fe en Jesús y Dios dice, ¡pop!, te declaro justo. Justificado, no por nada que hayas hecho. Mira el texto, por su gracia. ¿No queda claro? Gratuitamente, mediante la redención. Redención habla de rescate, de recuperarte. Porque Dios ha hecho un plan para recuperarte, para estar contigo, para salvarte. ¿Quién la efectuó? Dice el versículo 24. ¿Te das cuenta de la envergadura de cada versículo en este texto? Cristo Jesús la efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Expiación habla de quitar la culpa, de expiar. Tienes un montón de culpa y por la fe Él la quita, la desaparece. Como dijo Juan cuando vio a Jesús, Juan exclamó allí, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es expiación. Jesús viene, pones tu fe en Él y tus pecados desaparecen para siempre. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Más información que necesitamos saber. ¿Qué dice luego? Que se recibe por la fe en su sangre. Y no hay ninguna nota a pie de página. No dice luego a pie de página, bueno, y pórtate bien, aumenta tus ofrendas a la iglesia, haz las cosas bien, con tu familia, con tus cosas. No hay notas a pie de página. Es tan loco como eso. De hecho, esta gracia tan loca es lo que nos enamora de tal manera que queremos hacerlo todo para el Señor, aunque no sea necesario. Porque esta gracia te seduce y te cambia para siempre si tienes ojos para verla.
Pero dice y afirmamos, y la fe protestante está aquí, sostenida en este versículo, se recibe por la fe en su sangre. Punto. Punto. Para demostrar así su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados del pasado. Dios estaba esperando, porque toda esa oscuridad afrenta su luz y su justicia y su santidad, pero Dios estaba esperando. 26. ¿Por qué estaba esperando? Por amor. Dios es amor y siempre, la respuesta siempre es por amor. O Jesús, como los niños, y acierta. Versículo 26. Pero en el tiempo presente, hablando del momento en cuando Jesús muere, resucita, suceden todas estas realidades, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Aquí también hay mucho, pero una de las cosas que podemos decir es que Dios es tan justo y su luz y su perfección requiere tanta justicia ante nuestro pecado, que la única manera de resolver este dilema fue este ser eterno que escapa a nuestra cabeza, que si te pones a pensar un poco en él, te explota la cabeza. Se acercó a nosotros de la manera que más se podía acercar, se encarnó, se hizo como tú, como si tú te quisieras acercar a las personas vagabundas de un sitio, pues vendes todo lo que tienes, regalas tu casa, te conviertes en un vagabundo para vivir con ellos y conocerlos a ellos. Eso fue lo que hizo Jesús. Se encarna, viene a nosotros y en la cruz Él hace expiación. Dios estaba esperando, acumulando todo ese pecado, estaba esperando, no estaba castigando a esa gente. Jesús viene y Dios derrama toda esa justicia sobre Jesús. Su justicia es satisfecha. La pasada, la futura, Dios coge ese peso, lo pone en Jesús. Si lees los evangelios, hubieron terremotos, el sol se oscureció, lo que allí estaba pasando era cósmico, escapa a nuestras cabezas. ¿Y qué pasó con Jesús? Murió. Murió porque ese peso lleva a la muerte. Hizo expiación. Murió. Dios lo solucionó así, por amor. En el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. Así de perfecta es su justicia. De este modo, con Jesús, Dios es justo, pero a la vez puede justificar a los que tienen fe en Jesús. Porque Dios no podría salvarnos porque sí. Imagínate un juez que a una persona que ha hecho daño a tus hijos de una manera terrible le diga, bueno, una vez te lo perdonamos. Ese juez lo odiaríamos de por vida. Pues Dios no pasa por alto ni las culpas pequeñas ni las culpas grandes, pero hizo justicia en Jesús. Él tomó el peso que tú merecías. Él tomó el castigo que yo merecía y lo puso sobre sí. Jesús lo llevó sobre sí. Por eso termina el 26. Esto es celebración. De este modo Dios es justo, es un buen juez y a la vez puede justificar a los que tienen, ¿qué? Fe en Jesús. Esa es nuestra identidad. Este es un texto increíble para recordar quiénes somos y olvidar quizás paradigmas, rutinas, movimientos, actividades, compromisos de iglesia. Somos hijos de Dios. Y luego a vivir la vida siendo hijos de Dios, acomodando nuestras vidas al diseño de Dios para todas las cosas. Esto trae vida y prosperidad a nuestro corazón y a nuestra vida. Mira cómo lo expresa el Salmo 85, esta realidad de que en la cruz explota la justicia de Dios, pero también explota el amor de Dios. Dice el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Eso sucedió en la cruz. Perdidos y sin brújula. Estas son las realidades de lo que somos. Pero a veces nos perdemos en la religión, en las costumbres, en las actividades, en las rutinas que desvían nuestra atención de nuestra identidad básica en Jesús y llega un momento que estamos un poco perdidos. ¿Quiénes somos? ¿Cómo actuar? ¿Cómo vivir? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Qué hacer? Somos personas normales y corrientes que han conectado con Dios. A veces Dani, el pastor de Casteldefels, la iglesia es grande, muy presente en el pueblo, y a veces la gente le critica, no, mira la gente de tu iglesia es lo que hace y tal. Y Dani les dice, es que la gente de mi iglesia son gente normal, solo que creen en Jesús. Y han sido perdonados, pero somos personas normales, pero hemos creído en Jesús y Él nos está haciendo algo nuevo en nosotros. Nos está cambiando, nos está regalando por gracia muchas cosas.
Toda otra cosa que hiciéramos en la vida, toda otra cosa, aparte de esta identidad básica, tiene que ser una expresión de esta identidad, una celebración de lo que somos, una expresión de lo que somos, una continuación de lo que somos. Porque tenemos que disfrutarlo y tenemos que compartirlo. Y vivir la vida lleno de los propósitos de Dios, lleno de su amor incondicional, con una identidad segura en Jesús y no en nosotros mismos. Porque somos pecadores. Sí, nuestro primer versículo lo deja claro, pero Jesús vino a perdonarnos y a traer vida. Así que quiero terminar rápidamente compartiendo 3 cosas que fruto de estas realidades vienen a tu corazón y al mío a cambiarnos y llevarnos hacia el futuro. En primer lugar, esto te hace libre. No sé cómo es tu caso, pero yo soy especialista en arrastrar sentimientos de culpa. A veces por la noche me estoy martillando. Ay, yo recuerdo hace 8 años cuando le hablé de aquella manera a mi hija y no me puedo quedar dormido, sufriendo o arrastrando quizás situaciones del pasado. Quizás alguien te hizo daño y estás ahí con un resentimiento ahí que te tiene ahogado. Somos expertos en este tipo de cosas, ¿no? Los gabinetes de los psicólogos están llenos de gente arrastrando cosas. El Evangelio te hace libre de todo eso. Te hace libre de la culpa. Solo tienes que pedir perdón, claro, si estás ahí maltratando a tu mujer y no has pedido perdón, pero si has hecho algo y has pedido perdón, ya está. Porque vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay versículos en el Antiguo Testamento que dicen que lo pone en el fondo del mar y cosas así, pero cuando Jesús vino ya no están en el fondo del mar, no están enterrados en algún lugar, ya los quitó del mundo, ya desaparecieron porque ya el Cordero pagó. Entonces descansa. No arrastres culpa, no arrastres rechazo, no arrastres resentimiento. En la iglesia, como en todos los grupos sociales, nos pasan cosas porque si no lo sabías, somos súper imperfectos. Y no, si me enfado con mi mujer y con mis hijas, ¿cómo no me voy a enfadar contigo? ¿Cómo no voy a tener problemas contigo? La iglesia no es un lugar de santidad. Es la verdad, es así. Dios es santo, pero la iglesia no es un lugar de santidad. Dice Alex San Pedro que todos estamos en terapia ocupacional con el Espíritu Santo. Estamos en proceso. Esto es un gabinete de un proceso de gente que está rota. Además, muchas veces la gente que viene a la iglesia son los peores de la sociedad. Entonces, ¿qué esperas de la iglesia? Entonces, aquí pasan cosas. A veces hay choques, a veces nos hablamos mal, a veces te miro de aquella manera, a veces simplemente es que estoy cansado y tú piensas y te haces una película y mira al pastor como me miró, lo que sea. Entonces, el Evangelio también viene a decirte, deja eso atrás. No arrastres resentimiento porque te ahoga y no te deja avanzar. No te deja. Así que deja eso atrás, deja la culpa atrás, deja de vivir para agradar a todos. El Evangelio te da una libertad, te hace libre. Esto tiene un valor para mí, saber que en cualquier momento, en un día bueno, hoy me siento bien, pero si el martes me levanto y el lunes cometí un error, estoy luchando con la culpa, lo que sea, me levanto, poder cerrar mis ojos y recordar, Dios me ama, ya está. Porque Él me ama por Jesús, no por lo que yo pueda hacer. Por eso la oración que Jesús nos enseñó a orar, que no lo hacemos porque así somos, Él nos enseñó a orar. Los temas de conversación que Jesús nos dio, el primero, ¿cuál es? La primera frase, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera frase de cómo Jesús nos enseñó a orar? Padre nuestro. ¿Qué es lo primero que Jesús quiere que recuerdes cuando te diriges a Él? Que Él es tu Padre. Da igual el momento. Él es tu Padre. Por lo que Jesús hizo por ti. Eso es libertad pura y dura. 2, te ayuda a amar. Yo cuanto más consciente soy de mi oscuridad, me es más fácil amarte porque quizás un día me respondas mal a algo. Pero es que yo sé que te responderé mal a ti en otro momento. Una de las cosas que más me ayuda a tener una actitud correcta con mis hijas cuando me faltan el respeto, me gritan o las cosas que hacen los hijos, una de las cosas que me ayuda a tener una actitud correcta es recordar que yo les he faltado el respeto a ellas. Que a veces he abusado verbalmente, eres un hombre, tienes carácter, son niños, puedes manejarlos muy fácilmente y abusamos a veces de esas cosas. Entonces yo soy más consciente de mi propia oscuridad y eso me impulsa a amar mejor a otras personas cuando fallan. Porque yo no soy Jesús, yo soy un cúmulo de fallos también. Entonces, cuando estas realidades del Evangelio, de que somos simplemente pecadores perdonados, es que no somos nada más, no mereces nada. Es todo por gracia, gratuitamente. Recuerda este texto increíble. Entonces, recordar estas realidades te libera, te impulsa para amar.
Si alguno de vosotros algún día me hace un mal comentario, ¿cómo puedo yo dejar pasar eso? Recordando que yo muchas veces he hecho malos comentarios, que somos así, que estamos en proceso, entonces eso me libera para poder seguir amándote. A veces hay cosas que hay que sentarse, hay que hablarlas, porque no hay que acumular los fallos. Hay malentendidos, hay que hablarlos, las cosas hay que trabajarlas, no ir de espiritualoides que podemos superar todo. Pero me entienden el punto, ¿verdad? Esto nos impulsa a amar. Cuando eres consciente de que tú no mereces nada y la gracia que se te ha dado, puedes tener un poco más de gracia con las personas, amar un poco más a las personas. Y en tercer lugar, esto te impulsa a la misión. Si estás perdido y sin brújula, eres un religioso implicado en muchas actividades, te dejas llevar por la rutina, por tu vida, por lo que te has organizado acerca de lo que es ser cristiano, vas a estar súper desenfocado en cuanto a la misión. Pero si recuerdas cuál es tu identidad, lo que hemos recordado hoy en este texto increíble, esto te impulsa a la misión. Dos cosas. Te impulsa a la misión porque te enamora más y más de Dios. ¿Sabes qué es madurar en la fe? Porque no hay cosas más profundas que lo que hemos hablado hoy. Toda otra cosa que yo pueda predicar en este lugar es cómo aplicar este evangelio a aspectos de la vida. Pero no hay cosas más profundas que este texto que hemos leído hoy. Madurar en la fe es tener una concepción más auténtica de quién soy, de mis faltas, de mi oscuridad, y una concepción más clara y más alta de quién Dios es y cómo su gracia viene a mi vida a pesar de mí mismo. Eso es madurar en la fe. ¿Sabes esas personas que son capaces de hacer cosas locas por Dios? ¿Sabes por qué su fe es tan madura? Porque son muy conscientes de cuánto Dios les ama y de cuán poco lo merecen. Entonces, cuando tú entiendes que no lo mereces y ves a Dios así, dándote todo así, y la cruz se hace enorme porque todo fluye de la cruz, eso te impulsa a la misión. Tienes un mensaje que te enamora y tienes un mensaje para compartir en la misión. Con palabras, claro. Se articula con palabras, Dios dio palabras, pero también teniendo actitudes de gracia, viviendo con gracia, siendo canales de esa gracia para otras personas, haciendo visible su gracia. Y este evangelio te impulsa a la misión. Nos hace libres, nos impulsa a amar y nos impulsa a la misión. Y el evangelio, por lo tanto, una conclusión natural hasta aquí es que el evangelio es para todos. A veces en algunos círculos cristianos, y yo he tenido estas concepciones también, pensamos que el evangelio y textos como el de hoy son para Navidad, para cuando invitamos a los amigos y para la gente nueva. Totalmente equivocados. El evangelio es para todos. Si hay algo que tú debes recordar cada día, es que siendo un pecador, Cristo murió por ti y que en este mismo instante yo estoy sostenido y soy un hijo de Dios porque el evangelio sigue teniendo valor para mí. Cualquier otra cosa, si el evangelio desaparece, todo lo que yo soy en Jesús desaparece. Soy lo que soy por el evangelio, maduro por el evangelio. Dios está haciendo algo en mí porque Jesús murió para comenzar una obra en mí que terminará, como dice Filipenses. Todo fluye de aquí. Y repito, madurar en la fe es tener una concepción más clara y más profunda del evangelio. De quién tú eres, de quién Dios es, de cómo Él te ama. Eso es madurar en tu fe. Por eso leemos la Biblia. Por eso invitamos siempre a leer la Biblia, porque cuando lees la Biblia descubres quién eres tú, descubres quién es Dios y estas dinámicas comienzan a darse. Tan profundo y tan sencillo. Con Jesús no tenemos por qué estar perdidos y sin brújula. Y cuando estaba preparando las diapositivas, decía, estoy ya harto ya de ver el texto de perdidos y sin brújula. Después de hablar todo esto no podemos tener este título. Así que vamos a cambiar el título, ¿les parece? Vamos a pasar de perdidos y sin brújula a encontrados y con propósito. Mejor, ¿no? En Jesús hemos sido encontrados y en Jesús tenemos un propósito. ¿Oramos juntos? Padre, gracias por tu palabra. Es tan extraordinaria. Estaría predicando cada domingo este sermón, este texto, recordando cuánto te necesitamos y que todo depende de lo que Jesús hizo en la historia, presente en este mundo, muriendo por mí y resucitando para traer vida y victoria.
Te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros en el punto en el que estamos, a que estas realidades impacten nuestro corazón, nos sanen, nos exhorten, nos animen, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Incluso si hay alguna persona entre nosotros que ha ido arrastrando simplemente paradigmas religiosos, pero no es tu hijo realmente, ese es un buen momento para venir a Jesús y decirle: Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que eres Dios encarnado, que moriste por mis pecados en la cruz, como decía el texto, pongo mi fe en ti. Perdóname, sálvame, hazme tu Hijo para siempre. Obra en nosotros, Señor. Obra en nuestra iglesia y ayúdanos a tener en tus manos y en tu poder un impacto en nuestra sociedad y en nuestra cultura, mientras disfrutamos de ti como comunidad. En el nombre increíble de Jesús. Amén.